Y vamos, un día más con locutados. Hoy, Ucrania. Venga, que empezamos esta tercera y última entrega, al menos de momento, en Crimea, que fue lo primero que pasó tras la huida de Yanukovych a Rusia tras el Euromaidán. Pero vamos a comenzar dándole contexto. La historia de Crimea está también muy ligada a la búsqueda de su independencia, con más énfasis a partir de 1991, cuando se disuelve la URSS y se acuerda qué va a pasar con esta región regalada a Ucrania en 1954. Crimea quiere ser república independiente, pero Ucrania no estaba muy dispuesta a ello. Al final, tras algunos tiras y afloja entre Ucrania y Crimea, finalmente se decide que Crimea sería lo que viene siendo una comunidad autónoma, con sus parcelitas de poder, pero dentro de Ucrania. Y esto fue antes de ayer. La última constitución que así lo ratifica data de 1998. Y a la par tenemos el caso de Sebastopol, que poco se habla de esto y tiene miga el asunto. Sebastopol es una ciudad autónoma pero dependiente de Crimea y por ende de Ucrania. Sebastopol es importante para los rusos, es una entrada desde el Mar Negro y tras la disolución de la URSS lucharon ahí un poquillo burocráticamente para que Sebastopol fuese una ciudad subordinada a la Federación Rusa, pero la cosa se quedó ahí. Lo que sí pasó es que en 1997 Ucrania y Rusia firman un acuerdo en el que declaran, y esto es importante también para Crimea, respetar la inviolabilidad de las fronteras existentes entre ambos países, es decir, respetando que Crimea y Sebastopol eran ucranianos, permitiendo a cambio que la flota rusa del Mar Negro permaneciera en Sebastopol hasta 2017. Un acuerdo que fue más tarde ampliado hasta 2042. Y también es importante saber que en 2014 el 68% de la población de Crimea era rusa y solo un 17% ucraniana. Lo que vengo a decir con todo esto es que Crimea y Sebastopol tenían sus razones para ser parte de Rusia, o Rusia tenía sus razones para que fueran suyas. En cualquier caso, el Euromaidán hizo el resto. Lo hizo no solo porque las pretensiones del movimiento lucharan por ser parte de Europa, también porque entre medias Yanukovych hizo una ley para que el ruso se entendiera como un idioma oficial en la zona y con su marcha en 2014, pues no se fue al carajo por los pelos, se intentó, pero lo hizo 4 años después. Y aquí volvemos a febrero de 2014. El presidente ucraniano desde Rusia, tras haber abandonado Ucrania, empezó a caldear los ánimos y Putin, que dio por validísima la versión de Yanukovych de que aquello había sido un golpe de Estado, pues que se viene arriba. El 1 de marzo entra en Crimea para dar un empujoncito a los que allí estaban un tanto cabreados, ya sabemos por qué, y unos días después su parlamento, el de Crimea, dice que es parte de Rusia. La cosa se certifica con un referéndum y solo 18 días después de la invasión, Crimea ya es de Rusia. El panorama internacional se revoluciona. 100 países en conjunto, entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos, dicen que ese referéndum es ilegal y que para ellos Crimea sigue siendo de Ucrania. Esto a Putin, tal y como estamos hoy, pues debió importarle poco. Dijo que la invasión se produjo para preservar los derechos de los rusos afincados allí y por el peligro que suponía para su base naval y Santas Pascuas. Y aquí se abre el episodio del Donbass. Los ánimos ya estaban calentitos y con lo de Crimea se abrió una puerta gigante para que otra de las zonas regaladas durante los primeros años de la URSS, casualmente, esta región del Donbass, se levantara en armas. Los milicianos toman los edificios gubernamentales y así, sin pensarlo un poco, declaran las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ucrania despliega allí a su ejército y poco importó porque se celebró un referéndum en ambas ciudades y la opción de separarse de Ucrania fue aplastante, un 89 y un 96% respectivamente. Y todo esto es curioso porque de mientras la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y sorprendentemente Rusia hicieron un pacto para que los milicianos depusieran las armas. Yo no sé si contaron o no con los milicianos, pero debió importarles poco, a los hechos me remito. Y todo esto continúa a día de hoy. Hasta la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022 habían muerto en la zona 14.000 personas. Y en medio de todo este lío, pues nos faltaría un presidente más. En aquellas elecciones acordadas para 2014, es Poroshenko el que se lleva la victoria, haciendo historia además. Lo hizo en la primera vuelta y en todas las circunscripciones.
y ya era algo conocido. Tenía cierta experiencia política, pero sobre todo era conocido como empresario. Es el rey del chocolate, porque ha forjado su fortuna con una empresa de golosinas. Y no es moco de pavo, no creáis, la revista Forbes dató su fortuna en 1.600 millones de dólares. Llega al poder con la idea de seguir en la línea de acercar Ucrania a Europa, traer la paz al este y recuperar la economía del país. Lo primero lo cumplió, o lo intentó, incluso derribó toda señal comunista que anduviera por el país y la equiparó al nazismo. Por lo que, ganando puntos con Europa, sí, pero con Rusia la cosa cada vez estaba peor. Los soviéticos incluso llegaron a secuestrar varios barcos ucranianos en el mar Azov. La guerra, por tanto, lejos de acabarse, se intensificó y la economía cayó en picado. Solo un dato por no marear, la inflación llegó a ser un 60%. Con Ucrania lo nuestro coge perspectiva, en serio, nuestro 10 ahí parece un paseo. Y en toda esta tormenta económica llegaron los casos de corrupción. A tanto llegó la cosa que aquello más que un gobierno parecía un cortijo. Entre los muchos escándalos, el de su fiscal general. Se gastó 50.000 euros en un viaje familiar a las Seychelles. Y esto así hasta puede parecer poco en comparación, por ejemplo, con nuestros últimos casos. Pero hay que poner las cosas en contexto. El salario medio mensual en Ucrania durante los años de Poroshenko llegó a estar por debajo de los 200 euros. Y ahora entenderéis por qué lo nuestro coge perspectiva. Y en cuanto a lo de la política desarrollada, Poroshenko prometió democracia, pero sobre él existen ciertas acusaciones de querer limitar los derechos y las libertades de los ciudadanos con la intención de tapar todo lo que estaba sucediendo y con ataques a periodistas incluidos. Vamos, que a los años de Poroshenko no le falta un detalle, ninguno. Entre 2012 y 2020 su fortuna aumentó 400 millones de dólares. Y con esto no es de extrañar que las elecciones de 2019 las perdiera. Y aquí llega Zelensky, hoy conocido por todos. De Zelensky poco puedo decir. Llegó al poder con una campaña totalmente inusual que no hizo a través de los canales habituales, sino a través de las redes sociales. Y su partido político se formó al mismo tiempo que una serie suya de televisión. El mismo nombre y el mismo presidente. Él. Es ahí donde sí hace sus mítines, pero como presidenta en la ficción. La cosa funcionó y ganó las elecciones con más de un 70% de apoyo. Lo hizo con la promesa de cambiar el sistema y tratar con mano dura la corrupción, también con encontrar la paz en el este, y en este sentido puso en marcha ciertas iniciativas. Incluso conversó con los milicianos ucranianos para que depusieran las armas. Llegó a firmar un acuerdo con los separatistas en el que se comprometía a respetar las elecciones en la zona a cambio de que Rusia retirara a sus hombrecillos verdes. No es una forma de hablar. Más bien es una forma de soldado que pululaba por el este sin ningún tipo de distintivo, pero vestidos de verde, de ahí su nombre, también conocidos como tropas no marcadas. He de decir que el acuerdo no sirvió para mucho. Además, anunció en 2020 un alto el fuego por enésima vez, porque no era el primero en anunciarse ni la primera vez que se hacía. Pero y aunque no fue efectivo, las violaciones del alto al fuego se redujeron un 50%. Algo es algo. Por otra parte, en 2021 intensifica el tema de la OTAN y pide por activa y por pasiva que se acelere la entrada de Ucrania. Y 2022, pues ya sabéis cómo va. Estamos en plena guerra y sus consecuencias invaden el panorama mediático, así que no os preocupéis que seguro que os vais a enterar, con fotos lo más escabrosas posible, aunque no haga falta amarillear tanto. Y llegados a este punto, ya sabéis, vuestra es la información y vuestra también la responsabilidad sobre ella. Nos vemos en el siguiente Locutados. Sed muy felices.